En el estrecho pasillo del edificio, la puerta de seguridad que no se pudo cerrar a tiempo fue abierta violentamente por los zombis que irrumpieron. Un hedor podrido se extendió hacia mí. Fui arrastrada por el tobillo y caí. La carne y los huesos de mi cuello fueron arrancados. El gran dolor me hizo quedar sin voz instantáneamente. En mi mano, agarré un brazo sin saber de quién era y luego, después de unos fuertes espasmos, dejé de moverme. No quiero morir, socorro, ayúdame. Van. Un dolor sordo en la cabeza me despertó bruscamente. Respiré hondo y, con un torbellino de acciones, encendí la luz del techo. Miré alrededor y poco a poco me calmé. Este sueño fue demasiado real. ¿Es así como se obtienen las ideas para escribir? Me levanté para beber agua y de repente escuché el timbre. Era las 3 de la mañana. ¿Quién sería a estas horas? Los pelos de mi brazo se erizaron instantáneamente. Me acerqué sigilosamente y abrí la cámara de vigilancia. Era el vecino, Pedro. El dueño del brazo que había agarrado en mi sueño. Después de graduarme de la universidad, me convertí en una escritora independiente. Había terminado innumerables textos, pero todos tuvieron una respuesta mediocre. Hasta que el género de apocalipsis se volvió muy popular. Creía que mis ideas estaban en el límite de lo grandioso sin ser absurdas. Tal vez esta era la oportunidad celestial. Me sumergí en la lectura de información sobre el apocalipsis durante una semana, y así, lo que pensaba durante el día se reflejaba en mis sueños. Asustada, perdí el sueño y me levanté para buscar agua. ¿Qué pasó? Mi amiga íntima, Lucía, salió de la habitación secundaria, frotándose los ojos al escuchar el ruido. Soñé que me comían los zombis. Me abalancé hacia ella y la abracé por la cintura. Me asusté muchísimo, Lucía. Lucía me apartó con disgusto. Egub, vete. Antes de que me desconsolara demasiado, ella sacó una copa de sidra de ciruela helada del refrigerador y se la acercó a mis labios. No debería habértela enseñado. Tienes una reacción tan extrema. Al mediodía, estábamos tumbadas en el sofá, jugar con el teléfono móvil. Ella me envió una noticia de un sitio web extranjero, diciendo que podía ser una buena fuente de inspiración para describir escenas. Se trataba de un caso de una persona que mordía a otra en un país extranjero. Esa persona se volvió loca en la calle y se comió la oreja y el ojo de un transeúnte. Yo, imagen del abuelo en el metro mirando el móvil, JPG. Deslicé la pantalla hacia abajo y abrí el video. La imagen sin censura me hizo sentir físicamente incómoda. Esa persona derribó a la víctima al suelo y comenzó a morderla sin parar. Hasta que se escucharon gritos de dolor y los espectadores, aturdidos por el susto, se acercaron para separarlos. Él se resistía frenéticamente. Tenía la cabeza cubierta de sangre y seguía masticando. El filmador estaba muy cerca y se podía escuchar el sonido de crin crin. Era como la sopa de rábanos y costillas que mi padre solía hacer. La náusea que había logrado reprimir al mediodía volvió a subir. Inhalé profundamente un par de veces la sidra de ciruela. No te imagines cosas. Es solo una idea para un material. Mira, dijo mientras me mostraba el teléfono. Era una noticia actualizada hace 3 horas. Hay factores de rabia, pero lo más importante es que el paciente tiene algunos problemas mentales. Los pacientes con rabia pueden sufrir espasmos nerviosos al ver la luz, lo que aumenta la excitación del sistema nervioso simpático, sumado a los síntomas de su enfermedad mental. Así que, en cierto modo, era razonable. Asentí con la cabeza. Si no te sientes segura, el vecino de al lado es un médico. ¿Por qué no preguntarle? No mencionarlo era mejor. Al mencionarlo, recordé el sueño. La escena y el dolor eran demasiado reales. Adriana. El timbre sonó de repente, haciéndonos saltar del sofá. Joder. Toc, toc, toc. Al no recibir respuesta, la persona afuera comenzó a golpear la puerta con más fuerza. Los zombis no golpean la puerta. Murmuré para mí misma mientras agarré una escoba en el rincón y abrí la cámara de vigilancia. Dije, es el médico está aquí. Al abrir la puerta y ver a la persona del otro lado, la escena del sueño se repitió. El pasillo frío y tranquilo, la puerta de seguridad entreabierta, la sensación de asfixia al ser mordido por zombis. No pude evitar estremecerme. ¿En qué puedo ayudarte? La persona que un segundo antes había muerto en mi idea para una historia, ahora estaba frente a mí. Era un poco incómodo. Pedro me miró y, por alguna razón, suspiró aliviado. Me empujó hacia el interior de la casa y cerró la puerta detrás de él.
Lo que voy a decir a continuación puede sonar absurdo, pero... Tomó una profunda respiración. Por favor, créanme. No podía ser. Un mal presentimiento cruzó por mi mente. Soñé que hubo una mutación de cadáveres aquí y que pronto toda la ciudad sería invadida. Miré con sorpresa a Lucía, quien también abrió los ojos muy guaíd. Otro sueño. Pedro también había soñado. ¿Cómo podía ser tan coincidencia? Suena absurdo, pero échale un vistazo a esto primero. Me entregó un informe de datos. En medio de una serie de datos que no entendía, capté las palabras mutación y difusión. La cantidad de información era demasiado grande y era difícil de digerir de inmediato. ¿Cómo estás seguro? Al principio, no le hice mucha atención, hasta que sacó otra hoja de papel, con una escritura un poco desordenada y los puntos importantes marcados con círculos rojos. 5 de julio. La pareja infectada regresa al país y se internan en el hospital de la ciudad de Jiangchen para recibir tratamiento. 13 de julio. El paciente enferma y muerde a los médicos y enfermeros. Es trasladado de noche a la ciudad del norte. 14 de julio. Se descubren pacientes con los mismos síntomas en varios lugares del extranjero. Hay graves incidentes de agresión a médicos. A principios de septiembre, hay un brote masivo de mutación de cadáveres en Jiangchen. 6 días después, el suministro de agua y electricidad se corta en toda la ciudad. Octubre. La línea siguiente estaba cruzada rápidamente. Los primeros 2 hechos ya se han cumplido. Sin decir nada más, Lucía abrió varios sitios web para buscar información. Mientras yo estaba buscando palabras clave, de repente salió una notificación del grupo de fans. Hice clic y era un video. En un hospital extranjero, había una larga estela de sangre en el pasillo. Al final del video, había una figura borrosa mordiendo algo, mientras alrededor se escuchaban gritos de miedo. Acababa de intentar guardarlo cuando el video fue eliminado. Joder, hermana, ¿qué es esto? El grupo se volvió loco. La palma de la mano Ita de Ye Yao. Hoy hubo una muerte en el hospital de mi hermano. Un paciente con rabia se volvió loco y mató a la enfermera de guardia. Había sangre por todas partes. Incluso mi hermano, un tipo de 181 centímetros, se quedó helado. Un frío helado subía desde los setas del suelo. Miré la hora en la pantalla, 3:28, 14 de julio. Miré a Pedro con incredulidad. Tú. Justo cuando Pedro estaba a punto de hablar, su teléfono sonó. Se fue a la terraza a hablar, con el entrecejo fruncido y su tono cada vez más preocupado. No podía escuchar lo que decía, pero parecía que el otro lado no estaba aceptando lo que él decía. Lo miré durante 2 segundos y luego llamé inmediatamente a mi amigo de la infancia, Carlos, quien trabajaba en una base de investigación astronómica. Justo después de terminar de hablar, Pedro entró y se apoyó en la pared, murmurando para sí mismo, es demasiado tarde. Encendimos todas las luces de la casa y Lucía y yo nos acurrucamos en el sofá con una manta. Los 3 esperamos en silencio a que amaneciera. Cuando comenzó a clarear el cielo, Carlos llegó exhausto. Espero que sea algo importante. Vine aquí justo después de terminar mi turno nocturno. Tenía los ojos llenos de vetas rojas y trataba de frotar el cansancio de su rostro. Pedro le contó brevemente lo sucedido y yo le mostré el video que había pedido a mi fan. Esto. Carlos se rascó la cabeza. Es demasiado absurdo. ¿Te has vuelto loco con el trabajo extra? Pedro le apartó la mano que se le había extendido, con una expresión de desagrado. Carlos miró a Lucía y a mí. Nadie estaba bromeando. Joder, no es verdad. Entonces, ¿qué planeáis hacer? Salir de Jiangchen. Si realmente es una mutación de zombies, cuanto más gente haya en una ciudad, más peligrosa será. Abrí la aplicación de reserva de boletos y busqué los boletos más tempranos hacia la ciudad de Yongchen y la ciudad de Jinchen. La familia de Pedro estaba en Jinchen, y los otros 3 íbamos a Yongchen. Reservé los boletos del avión a las 4 de la tarde. Decidí explicar los detalles a mis padres cuando llegara a casa, para evitar causar un pánico innecesario. Pero en menos de media hora, recibí un mensaje. Su vuelo Besos desde Jiangchen a Yongchen ha sido cancelado debido a control de tráfico. Su vuelo Besos desde Jiangchen a Jinchen ha sido cancelado debido a control de tráfico. Los 4 boletos habían sido reservados por mí. Las notificaciones que aparecían secuencialmente hicieron que mi mano temblara ligeramente. Lucía mostraba su teléfono. El tren también está cancelado. En la pantalla estaba el mensaje de reembolso del dinero del boleto.
El hospital donde se internó primero a la pareja de pacientes fue el hospital afiliado de Jiangchen. La fuente de infección y el virus aún no han sido confirmados, así que no se cerrará la ciudad sin previo aviso. Pero primero se restringirá a las personas en contacto cercano. Pedro se veía muy mal. Él había ido a una ciudad cercana para un estudio y no era el responsable del paciente. En estos días, solo había manejado informes de datos. Pero como trabajaba en la sección de infecciones, sin importar si había tenido contacto con el paciente o no, era un objeto de monitoreo prioritario. Debido a que nuestras trayectorias coincidían y estábamos en la misma zona, también estábamos en la lista de personas con restricciones de entrada y salida. Entonces, construiremos un refugio aquí. El virus de los zombies no es una enfermedad infecciosa común. Los humanos normales son indefensos ante él. Lucía se había alquilado un apartamento en el casco antiguo de la ciudad por la comodidad. Era una zona con mucha gente y los edificios no eran muy altos. Yo vivía en un barrio nuevo en las afueras del norte de la ciudad, en el piso 23. Así que decidimos que el refugio sería aquí. Usaremos tu puerta y haremos un hueco en el medio. Al comprar la casa, pensamos en ayudarnos mutuamente, así que Pedro y yo compramos 2 apartamentos adyacentes, separados solo por una pared. El pago inicial fue ayudado por mis padres y ellos también ayudan con la hipoteca mensual. Al pensar en esto, casi no pude contener las lágrimas. Ellos todavía no sabían nada de estas noticias y yo debía acelerar. Para modificado y almacenar provisiones, se necesitan muchísimos dinero. Saqué mi tarjeta de banco. Yo todavía tengo más de 20.000 euros. Eso era lo que había ganado en la lotería el año anterior. Había ganado 30.000 euros. Después de pagar la hipoteca y algunos gastos de emergencia, quedaba esto. Después de que Carlos vendiera su apartamento bachelor y sumado a las economías de Lucía y Pedro, tuvimos exactamente 2 millones de euros. Lucía me recordó, mañana por la mañana, vamos al banco y sacamos el máximo límite de crédito de nuestras tarjetas de crédito. Cuanto más, mejor. Busqué un informe de investigación extranjero que había leído antes. El virus de los zombies tiene 3 etapas de mutación. En la etapa inicial, hay fiebre sostenida acompañada de espasmos. En la etapa intermedia, son extremadamente sensibles al sonido y a la luz, comienzan a mostrar conductas agresivas y tienen un deseo de carne de seres vivos. Este periodo es bastante largo y puede parecer que mejoran, pero luego vuelven a empeorar. Luego, pierden completamente el control de sí mismos y se convierten completamente en zombies. Todo el proceso tarda aproximadamente 2 meses, lo que coincide básicamente con la línea de tiempo que escribió Pedro. Los pacientes internados en el hospital afiliado ya estaban en la segunda etapa, y en el extranjero, es probable que ya estuvieran en la tercera etapa. Dada la velocidad de propagación de la infección, queda como máximo 1 mes para el brote masivo. Vamos a dividirnos el trabajo. Para sobrevivir en el apocalipsis, lo más importante son la comida, el agua, los medicamentos y las armas de autodefensa. La restricción del movimiento en la ciudad afectará la entrega de compras en línea, así que tendremos que comprar en persona. Afortunadamente, el SUV de Carlos tiene un maletero muy grande. Los dos fueron a la mayorista para complejo, mientras que Lucía y yo fuimos a los supermercados y farmacias. En mediodía, organizamos la lista y hicimos que una empresa de reciclaje viniera a recoger todas las cosas que ocupaban espacio y no servían de nada en la casa. Mientras calentábamos la comida, llamamos a nuestras familias. Las videollamadas de Carlos, Lucía y yo se conectaron casi al mismo tiempo. Las risas y conversaciones de los padres se escucharon simultáneamente a través de los 3 teléfonos. Los 3 éramos amigos de la infancia. Las familias se llevaban muy bien y vivían cerca. Los padres se reunían de vez en cuando en casa. Hoy, por casualidad, estaban juntos. Los 3 nos reunimos en una pantalla. ¿Estás todos juntos? Tan pronto como mi madre habló, los padres de los demás se acercaron. Mamá, pon el teléfono en la mesa y enciende el altavoz. Tengo algo muy importante que decir. Aunque suene absurdo, créanme y déjenme terminar de hablar. Al final, mi voz se quebró y asustó a la otra persona del teléfono. ¿Qué pasó? No te apures, Di. Te estamos escuchando. Tomé una profunda respiración, ordené mis pensamientos y comencé a repetir lo que había sucedido. Al principio, los padres se quedaron muy sorprendidos y comenzaron a murmurar entre sí. Después de que terminé de hablar, el otro lado del teléfono quedó en silencio, tan quieto que se podía escuchar el canto de los grillos afuera. En el video, la cámara apuntaba al techo y no podía ver ninguna expresión. Mamá. Papá.
Una mano se movió delante de la cámara. Estamos aquí. La cara de mi padre apareció en la pantalla. ¿Cuánto tiempo aproximadamente queda? Un mes más o menos. Yongchen está ubicada en un lugar remoto y tiene menos población, así que la velocidad de propagación del virus es un poco más lenta que en Qianchen. Mi padre asintió. Refuercen la casa, almacenen mucha comida, agua, medicamentos, herramientas de generación de electricidad y armas de autodefensa. Y por favor, tengan mucho cuidado. Mi padre, como un apasionado de la aventura al aire libre, tiene conocimientos de supervivencia centenares de veces más avanzados que yo. Esto me tranquilizó un poco. Lucía y Carlos también le dijeron muchas cosas a sus padres. Estábamos en cuarentena y no sabíamos cuándo terminaría la monitorización. Quedarnos aquí y reforzar el refugio era la manera más segura mientras no podíamos escapar a tiempo. Justo cuando terminamos, Pedro también colgó el teléfono, con la punta de la nariz roja. Le di un patín en el hombro, no pasa nada. Ambos lados han hecho preparativos con anticipación. Estarán seguros. A la mañana siguiente, comenzamos a trabajar por separado. Para evitar despertar sospechas al comprar una cantidad demasiado grande de una vez, Lucía y yo visitamos más de una docena de farmacias en la mañana. Comprábamos según la lista que Pedro había completado. Lucía se encargó de hacer el recuento y yo de marcar lo que comprábamos. Al final, los fondos en las tarjetas médicas de las 4 personas se agotaron. Comimos un par de bollos en el coche y luego fuimos directamente a la tienda de artículos de deporte al aire libre. Compramos muchos botiquines de primeros auxilios y otros suministros esenciales para la supervivencia. Además, adquirimos 20 paneles solares plegables, botellas de combustible, hornillos de alcohol y varios baterías. Como era inevitable que se cortara el suministro de agua y electricidad, el combustible sería muy importante en caso de suministro eléctrico insuficiente. Cuando el dueño de la tienda escuchó que quería 3 generadores de bajo ruido, no pudo evitar preguntar. ¿Eres del equipo de un deporte al aire libre? ¿Por qué compras tantos equipos de golpe? Sonreí, estoy harta de trabajar y quiero desarrollar un pasatiempo para relajarme un poco. ¡Qué bien! Este año el clima es realmente adecuado, no es tan caluroso como los años anteriores. Había demasiadas cosas para llevar, así que el dueño amablemente empaquetó los artículos más pequeños y los envió por correo local. Esta zona habitacional está habitada básicamente por jóvenes trabajadores que salen temprano y regresan tarde, y casi no vuelven a casa al mediodía. Esto nos facilitó muchísimo la modificación de la vivienda y el transporte de provisiones. Comprábamos provisiones día y noche y la empresa de construcción trabajó con urgencia. Luego, casi 2 semanas después, la modificación interior finalmente se completó. Después de conectar los 2 apartamentos, había exactamente 4 dormitorios con baño privado. El baño público se desmontó y se unió al pequeño compartimiento detrás. El baño público de Pedro, junto con el trastero, estaba lleno de botellas y bidones de agua potable. Había más de 200 unidades de diferentes tamaños. Además, había 4 bidones sellados llenos de agua corriente. Mi lado se convirtió en un almacén frío. Los estantes de congeladores estaban llenos. Dado que las frutas y verduras frescas son difíciles de conservar, no compramos muchas, solo suficiente para un mes. Principalmente, adquirimos semillas que germinan fácilmente, harinas y arroz. Carne en paquete vacío, camarones y pescado seco, etc. Además, conservas, comida compacta, arroz precocinado y herramientas de conservación. El refrigerador consume mucha electricidad. Cuando se corte la electricidad, tendremos que usar el generador. Pedro probó, el sonido todavía es un poco fuerte. Entonces, compremos más algodón acústico y paneles de aislamiento para cubrir las paredes. Ustedes dos eligen los artículos de uso diario. Pedro y yo iremos a buscar algunas herramientas y combustible. Como siempre, nos separamos y fuimos a diferentes lugares. 30 cajas de ropa interior, calzoncillos y medias desechables, 30 cajas de papel higiénico, 10 cajas de champú, gel de ducha, pasta de dientes y cepillos de dientes. 20 cajas de compresas y pantalones nocturnos. Lucía miraba sus manos enrojecidas por el roce. ¿Se puede intervenir artificialmente para la menopausia? Después de suspirar, continuamos cargando. Al final del día, las ruedas del carrito que habíamos alquilado en la estación de correo casi chisporroteaban por el esfuerzo. Me desplomé en el sofá, con las palmas de las manos ardientes y el sonido de las ruedas todavía en mis oídos. El gasolina era difícil de conseguir, así que ellos dos recorrieron todas las gasolineras de la ciudad, llenando los depósitos y volviendo a llenarlos. Hicieron varios viajes.
Al final, obtuvieron 100 kilos de carbón sin humo, 10 barriles de diésel y aceite, 6 barriles de gasolina, 5 picos de soldado, hachas, machetes, palas, martillos y martillos de hierro, 3 cajas de encendedores. Pedro incluso consiguió 2 motosierras. Carlos también trajo 2 equipos de comunicación satelital y de monitoreo desde la base. Cuando todos los artículos estaban dentro, no había ni un lugar para poner los pies. Tenemos que ahorrar más espacio. Los muebles de Pedro se vaciaron completamente y se convirtió en un almacén. Dormiríamos 2 personas en cada dormitorio, todos en mi apartamento. El área que originalmente era mi estudio, al lado del vestíbulo, ahora tenía un hueco y estaba conectado con el trastero de Pedro. También estaba vacío. Tengo la costumbre de escribir a mano, y al final, recogí 3 bolsas de manuscritos. Pedro agarró una bolsa con cada mano y me miró, como si quisiera decir algo. Tranquilo, tengo una copia. Aunque dije eso, mi corazón se pinchó un poco cuando los tiré al camión de basura. Tan malos como fueran, eran mi precioso esfuerzo y el testimonio de mi participación en las historias que escribía. Si no fuera por este maldito fin del mundo, ahora estaría cómodamente en mi habitación, luchando por mi sueño. Pedro me masajeó el cuello dolorido y me consoló en un tono bajo. Si logramos sobrevivir, nuestras historias serán tan buenas como las de cualquiera. Con las provisiones casi completas, comenzamos a modificación la entrada. La estructura del edificio del vecindario presta mucha atención a la privacidad. A cada lado del ascensor hay 2 apartamentos, separados por puertas de seguridad. 2 metros después de la puerta de seguridad número 1, hacia la derecha, hay otra puerta de seguridad número 2, que se utiliza para separar los 2 apartamentos adyacentes. Esta es la razón por la que Pedro decidió conectar los 2 apartamentos. Mi casa tiene la protección de 2 puertas y el vestuario es más oculto. Incluso si hay alguna modificación, es difícil de notar. La puerta de su casa no parece diferente desde el exterior, pero por dentro ya está sellada con ladrillos y cemento. Incluso si se abre, no sirve de nada. Mi puerta está justo enfrente de la puerta de seguridad número 3 del pasillo de escape. El edificio cumple con los estándares de seguridad contra incendios y es alto, así que la salida de emergencia es casi nunca usada. Eso significa que incluso si hay una mutación en el edificio, se quedará en el vestíbulo del ascensor. En ese momento, podremos bajar por la salida de emergencia. Si bloqueamos las puertas de seguridad y defendemos la salida de emergencia, estaremos lo suficientemente seguros. Pedro no dejó de comunicarse con los expertos del norte. Ellos creían que la difusión era inevitable, pero que el desarrollo de zombies era un poco demasiado absurdo. La realidad no es una película de ciencia ficción. Antes de marcharse, les dieron permiso a Pedro para que descansara unos días. Incluso los expertos en el campo no creían, menos los ciudadanos normales. Nuestras explicaciones solo nos harían pasar por locos y causar disturbios, sin ayudar a muchas personas. Perdónenme por ser egoísta, pero en esta situación, solo podemos elegir proteger a nosotros mismos. Después de cortarse la electricidad, el ascensor ya no funcionará. La puerta de seguridad número 1 será amarrada firmemente, con un hierro de construcción atrapando la manija y bolsas de cemento detrás de la puerta. Originalmente, llanábamos baja a una escala para bloquear la puerta, pero la escala era demasiado larga, sí que la tuvimos que dejar fuera temporal. Lo mismo se hizo con la puerta de seguridad número 2. La puerta del pasillo de escaleras tiene un nudo vivo, por si acaso. Las paredes de la casa están cubiertas de paneles de aislamiento acústico y las cortinas se han cambiado por un material de oscurecimiento grueso en 3 capas. La vidriera de la terraza tiene una película antiespía. Una terraza se utiliza para criar pollitos y la otra para cultivar vegetales. Debido a la altura del edificio, ambas terrazas se han cerrado. Carlos hizo 2 agujeros en la mosquitera para que durante la estación lluviosa pudiéramos introducir agua con una manguera para regar las plantas. ¿El fin del mundo realmente vendrá? Estaba volteando la tierra con distracción, mirando hacia abajo. Un vendedor empujaba un carrito de sandías y se escondía en la sombra del árbol para refrescarse. En la calle, los coches iban y venían. Todo estaba tranquilo y en orden. Transferimos el dinero que habíamos gastado con la tarjeta de crédito a las tarjetas de nuestras familias. Después de trabajar arduamente durante casi un mes, vendiendo propiedades y pidiendo préstamos, nuestra vida normal se había vuelto un caos. Todos trabajábamos en silencio, y aunque no lo dijéramos en voz alta, no podíamos evitar tener dudas en nuestro corazón. ¿Lo que Pedro describía era realidad o solo un sueño de él que despertaríamos? Miré de reojo a Pedro, quien estaba reforzando las ventanas y puertas con pericia.
No importa. Sacudí la cabeza con fuerza, deseando deshacerme de mis dudas. Bueno, puedo trabajar en varios trabajos durante el resto de mi vida para pagar las deudas. Cuando se trata de mis seres queridos, no quiero correr ningún riesgo con algo desconocido. Finalmente, terminamos todo. Quedaban 2 semanas para el brote y, por una vez, pudimos relajarnos y dormir una noche entera. Lucía sigue un horario de trabajo como un reloj, así que se levantó temprano para comprar el desayuno. Los 2 chicos habían estado cargándose con el trabajo pesado durante este tiempo y estaban descansando. Dejamos un mensaje de WeChat y salimos de la casa. Era la hora de ir a trabajar. El ascensor se detuvo en cada piso y nos rodeamos de más y más gente. Probablemente por efecto psicológico, nos abrazamos el uno al otro, con todo el cuerpo tensado. Después de que la puerta de seguridad se cerrara, decidimos tomar las escaleras hasta el piso 22 para tomar el ascensor, ya que era más rápido. Normalmente, no notábamos nada al tomar diferentes horarios, pero hoy, al estar atestados, de repente sentimos el miedo de estar en medio de la multitud. La próxima vez, mejor tomamos las escaleras. Lucía sacó un papel y se secó el sudor de la palma de la mano. Asentí con vehemencia. Asustadas como estábamos, ya no teníamos ganas de pasear. Compramos algunas cosas al azar y comenzamos a regresar. Justo cuando estaba a punto de sacar la tarjeta de acceso, el teléfono sonó. Era Pedro. ¿Dónde están ustedes dos? Su voz era tan ansiosa que parecía otra persona. Acabamos de llegar a la entrada del vecindario. Un mal presentimiento me invadió. Van. Un fuerte ruido de choque de vehículos llegó desde la carretera cercana. La gente alrededor se acercó para mirar. Regresen rápido, el brote de mutación de cadáveres ha comenzado. Al otro lado del auricular, se escuchaba gente hablando con urgencia, mezclado con el ruido de la puerta abriéndose. Dejamos el desayuno y corrimos hacia el edificio. No miren. Váyanse. Hay peligro. Regresen a casa ahora. Gritamos en contra de la corriente de la multitud. La mayoría de la gente nos miró y siguió caminando hacia el lugar del accidente. Solo algunos, al ver el miedo en nuestro rostro, sin entender muy bien, siguieron instintivamente hacia atrás. Una chica que se retrasaba para ir a trabajar salió del ascensor. Sin dudarlo, la metimos de nuevo en el ascensor. ¿Qué están haciendo? Ella se liberó de nuestras manos, pero el ascensor ya estaba subiendo rápidamente. Tomé su tarjeta de acceso y pulsé el botón del piso. Luego, pulsé el botón del piso 22. Hay una mutación de cadáveres afuera. Cuando llegues a casa, cierra bien las puertas y ventanas y no salgas bajo ningún concepto. Sin importarnos si ella creía o no, cuando el ascensor se detuvo en el piso 20, la empujamos fuera. Ten cuidado. Llegamos al piso 22, abrimos la puerta de seguridad y corrimos hacia arriba. Acababa de tocar el pasamanos cuando vi una figura familiar que se alejó rápidamente hacia el piso de abajo. Pedro. Grité, asomándome. Por suerte, lo vi de reojo, de lo contrario, lo habríamos perdido y él se habría metido en más peligro si hubiera bajado. Carlos estaba vigilando en la entrada de las escaleras. Al vernos, finalmente suspiró aliviado. Esa mañana, apenas nos habíamos ido cuando ellos dos se despertaron. Acababan de asearse cuando vieron algo raro en la calle desde la ventana. Debido a la altura del piso y la buena vista, además de la buena vista de Pedro, vieron claramente cómo un corredor matutino era derribado y mordido. Ese fuerte ruido de choque de vehículos debía ser el resultado de que el conductor viera esa escena. Abajo, todo estaba en caos, coches humeantes y en llamas, zombis que se levantaban con posturas retorcidas, y gente siendo perseguida y mordida. Gritos, llantos y sangre por todas partes. Carlos cerró la cortina de un tirón. No mires. El sueño horrible se había hecho realidad. ¿Cómo puede ser? Sacudí mis dedos, que se habían entumecido debido al ritmo cardíaco acelerado. Ayer todavía estábamos comprando provisiones, y hoy el brote se había producido por completo. Quedaba casi medio mes menos de lo previsto. El virus se está volviendo más fuerte, dijo Pedro, secándose el sudor de la frente. Ese corredor matutino fue mordido por un zombi que salió de una esquina. De caerse al suelo hasta mutar, no pasó de 3 minutos. La incubación del virus no podía ser detectada, lo que les permitió evadir la detección en toda la ciudad. La aceleración de la mutación también hizo que el brote se produjera antes. Llamamos inmediatamente a nuestras familias para informarles que el brote se había adelantado y les dimos noticias de que estábamos bien.
El caos duró toda la mañana, y luego el vecindario se quedó completamente tranquilo. Las ventas y la terraza se enfundan a la llamada, y la lavandería está en el lago de la pared, lo que la ha escondido y también limita a la vista. No se podía ver nada a los lados, solo el edificio de enfrente. Había zombis vagando por debajo. A través del vidrio, se podía ver que el suelo de la terraza del piso térreo tenía una gran mancha de líquido oscuro que se extendía hasta el interior de la casa. Todo estaba en desorden. Cerramos todas las cortinas y nos reunimos en el salón, intentando no hacer ruido. Esperamos hasta que anocheció y luego nos trasladamos sigilosamente a la lavandería para ver la situación. En el piso 4 del edificio de enfrente había luz, y los zombis se amontonaban bajo la fuente de luz, y 3 o 2 de ellos estaban adentrando en el pasillo. Este idiota no sabe que los zombis son sensibles a la luz, murmuró Lucía con enojo. Estaba dudando si abrir un poco la ventana cuando escuché la voz de un chico abajo. Oiga, del otro lado, apague la luz. Está siendo un blanco. En este momento, revelar su posición era un comportamiento extremadamente peligroso. Podía haber permanecido en silencio sin avisar. Incluso si los zombis se hubieran reunido allí, nosotros estaríamos más seguros. Pero aún así lo hizo. En el instante en que la luz del piso 4 del edificio de enfrente se apagó, todo el edificio se sumió en la oscuridad. Solo las farolas iluminaban la llamada con una luz pálida en la noche. Con gran esfuerzo, esperamos hasta que amaneció. Los zombis llegaron desde todas direcciones y se reunieron bajo el sol. Conté, había casi 100. Esto solo era el número que podía ver entre los dos edificios. El brote se produjo justo en la hora punta del trabajo, y la mayoría de la gente ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Estimamos que ahora, en todo el vecindario, quedaban menos de la mitad de las personas vivas. Desde hoy, hagamos turnos para descansar, sugirió Pedro. En parejas de 2 personas. Yo y Adriana, Lucía y Carlos. Pedro es alto y musculoso, y hace ejercicio regularmente, es un jugador de combate cuerpo a cuerpo seguro. Y yo, aparte de poder quedarme despierta y correr un poco más rápido, soy completamente inútil en combate. Carlos es similar a Pedro en fuerza, pero su problema es que es miope. Pero Lucía tiene buena vista y ha aprendido boxeo, lo que puede compensar. En resumen, este emparejamiento es el más adecuado. En los siguientes días, el vecindario mantuvo una calma tácita. Algunos de los zombis que vagaban se dispersaron, no sabíamos si se iban fuera del vecindario o entraban en los pasillos. Después de la pandemia, la mayoría de la gente había adquirido el hábito de almacenar provisiones, así que por el momento estábamos seguros. Esta noche, yo y Pedro estábamos de guardia. Estábamos sentados en un rincón, cada uno ocupando un enchufe. Él estaba trabajando con su portátil, y yo estaba enviando mensajes de WeChat a mi familia. Después de terminar, miré la esquina superior derecha y noté que el icono de carga verde no estaba encendido. Solté y volvió a conectar el cable, luego probé con el teléfono de Pedro. Siguió sin funcionar. Se ha cortado la electricidad. Después del brote, en ninguna de las habitaciones con ventanas ni en el salón habíamos encendido la luz. Solo el almacén frío y el estudio dentro se revisaban cada hora. Acaba de cortarse la electricidad, y es de noche, así que probablemente nadie se ha dado cuenta todavía. Los paneles solares aún no habían almacenado electricidad, así que Pedro conectó temporalmente el generador al almacén frío. Abrí el grifo, todavía había agua, pero el flujo era claramente más débil que de costumbre. Acabábamos de calmar el pánico causado por el brote, y ahora teníamos que enfrentarnos a la interrupción de la electricidad, el agua y la comida. La prueba más difícil apenas estaba comenzando. Cuando Lucía y Carlos se levantaron para asearse, ya no salía agua. Probablemente, los pisos bajos no resistirían mucho tiempo. Llevamos los paneles solares a la terraza y a la ventana, no perdiendo ningún rincón donde el sol pudiera iluminarlos. Los 20 paneles solares se dividieron en 2 grupos y se usaban alternativamente para reducir el desgaste. Cada día, aparte de la electricidad necesaria para el almacén frío, solo teníamos que abastecer la cocina y la carga de los equipos. Había suficiente electricidad para que Carlos montara su equipo satelital y lo mantuviera funcionando. La explosión en Yongchen llegó con una semana de retraso. Después de recibir nuestras noticias, mis padres se refugiaron todos en el refugio. Esta noche, mientras yo y Pedro estábamos en la terraza recogiendo huevos, de repente una luz pasó por la ventana. Miramos hacia abajo y vimos una linterna tirada en el césped. Los zombis que estaban escondidos en la noche surgieron desde todas direcciones y se acercaron a la linterna. Una sombra apareció debajo del edificio de enfrente.
Él se acercó sigilosamente, evitando a los zombis, y dobló hacia el supermercado de paquetería en el sótano. Probablemente esté buscando agua, dijo Pedro en un tono bajo. Hacía una semana que se había cortado completamente el suministro de agua y electricidad. El suceso fue tan repentino que no tuvimos tiempo de almacenar suficiente agua. Esta era una aventura forzada. En efecto, 5 o 6 minutos después, la sombra apareció en la rampa, abrazando 2 cajas de agua mineral. El peso de las cajas le dificultaba un poco el movimiento y hizo más ruido que antes. Los zombis que habían sido engañados por la linterna durante unos minutos pronto notaron su presencia. Él tuvo que soltar una caja de agua y correr hacia el edificio. ¡Corre, idiota! Pedro y yo estábamos muy preocupados por él. Justo cuando el zombi más adelante estaba a punto de agarrar su ropa. ¡Hey! Un grito salió de una ventana oscura del tercer piso, y luego una lámpara de repuesto fue lanzada. La atención de los zombis se desvió, se detuvieron un instante, y él aprovechó para entrar en el edificio. Probablemente no lo alcanzarán. ¡Qué peligro!, suspiré aliviada. La realidad era mucho más emocionante que una película. Un error mínimo podía costarnos la vida. ¿Has notado? Son mucho más rápidos que cuando el brote comenzó, analicé en un tono bajo con Pedro. Tienen un oído agudo, pero la vista no es buena y son extremadamente sensibles a la luz. Probablemente también tengan un olfato agudo. Pedro pensó un momento y volvió al salón para abrir su portátil. Durante este tiempo, él había estado registrando las características y patrones de ciclo de la mutación de cadáveres. Después de un tiempo, cuando lleguen al máximo, probablemente se estabilicen. Aunque estábamos atrapados en este pequeño refugio, él todavía se mantenía fiel a su deber como médico. Registrar esto será útil algún día. Miró con firmeza hacia la oscuridad exterior, como si viera el amanecer a través de la oscuridad densa. Estábamos sentados juntos en el suelo, escuchando el débil zumbido del motor. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el sonido regular de su respiración en mi hombro. La reina de las noches, Adriana, volvió a ganar. Han pasado 2 meses desde el brote. El intento exitoso del chico de la primera noche dio esperanza a los otros residentes que estaban observando. Ellos también se ayudaron mutuamente y consiguieron provisiones de emergencia. Pero había algunos con mala suerte, o sin ayuda, que murieron llorando y gritando, a pocos pasos de la entrada de las escaleras. La puerta de cristal del primer piso del edificio de enfrente se había roto en varios intentos de los zombis. Probablemente, nuestro edificio no había sido exento. Las provisiones restantes en el supermercado de paquetería siempre eran limitadas. Uno tras otro, varios residentes pusieron señales en las ventanas pidiendo provisiones. Después de dudar un poco, abrimos la ventana sigilosamente durante la noche y lanzamos algunos paquetes de comida compacta, fideos instantáneos y botellas de agua mineral envueltos en espuma anti-shock. Al oír los ruidos, parecía que algunos zombis se habían dado con los paquetes al caer. Si alguien los veía y los necesitaba, podrían intentar recogerlos al día siguiente. Los primeros 2 días, alguien consiguió las provisiones. Recogimos más y las lanzamos irregularmente. Una noche, vimos una luz débil en el edificio de enfrente, como si estuvieran buscando de qué piso se habían lanzado las provisiones. Lucía propuso, dejemos de hacerlo. Las personas son más difíciles de manejar que los zombis. Nadie se atrevía a apostar por la conciencia de los demás en un momento crucial. Estábamos dispuestos a ayudar a estos desconocidos, pero siempre y cuando pudiéramos garantizar nuestra propia seguridad. Levanté la mano, estoy de acuerdo. Las provisiones podían durar más de 1 año. Mantendríamos la vigilancia y nos quedaríamos quietos, evitando la etapa más peligrosa y caótica. Estos días ha estado lloviendo constantemente y la temperatura ha descendido bruscamente. Traje una bandeja de carbón y encendí un fuego. Los 4 nos acercamos para calentarnos. El calefacción se había detenido y el aire acondicionado no era conveniente. Afortunadamente, habíamos almacenado suficiente carbón sin humo, así que no habría problemas para pasar el invierno. Este año se ha enfriado muy temprano, dije mientras sacaba algunas naranjas del almacén frío y las ponía al lado del fuego para tostarlas. El cielo estaba nublado afuera. Carlos estuvo ocupado un rato y luego señaló el mapa de nube satelital en la pantalla. Esta lluvia va a durar mucho tiempo. Un gran cúmulo de nubes cubría casi Jiangchen y 7 u 8 regiones circundantes, y seguía avanzando hacia el interior del país. Jiangchen es una ciudad lluviosa, y todavía está lloviendo en septiembre y octubre. No pensamos demasiado al respecto, solo estábamos un poco preocupados por el SUV de Carlos estacionado en el sótano. Este año,
El sistema de alcantarillado acaba de ser renovado, así que no debería haber una inundación grave. Además, hay un sótano más abajo, seguro que no llegará a mi coche. Para la cena, disfrutamos de una sopa de brócoli y huevo con camarones. Después de bañarme, me acosté y rápidamente me dormí escuchando la lluvia. Adriana, despierta. Antes de abrir los ojos, ya me había sentado. ¿Hay algo? No. Lucía abrió una rendija en la cortina, y la débil luz de la pantalla del teléfono iluminaba un pequeño pedazo de la noche. Partículas blancas caían susurrando por el cielo. Estaba nevando. ¿No es apenas finales de octubre? Lucía miraba hacia afuera con incredulidad. El frío marco de la ventana hacía que se retira a Sierra la mano. En la oscuridad, en la pantalla del ordenador, un gran área azul cubría toda Jiangchen, y el área verde del sur se iba reduciendo en la actualización en tiempo real. El frío extremo es una de las catástrofes que pueden ocurrir con probabilidad en el apocalipsis. Solo que no esperaba que una ciudad como Jiangchen, que no está en el norte ni en el sur, fuera afectada tan seriamente. Miré involuntariamente a Pedro, quien negó con la cabeza, ni yo. ¿Nuestras provisiones pueden resistir? Carlos interrumpió bruscamente. Recorrí rápidamente mi mente. Tenemos suficientes herramientas de calefacción y ropa, pero tu coche. Después de cortarse la electricidad, el SUV de Carlos era nuestro único medio de transporte. No podíamos permanecer encerrados aquí para siempre. Tenemos suficiente aceite antifrío y mantas de aislamiento, pero el problema es bajar. No sabíamos cómo estaba el edificio. Bajar desde el piso 23, corríamos el riesgo de encontrar zombies en cada piso. Y en el sótano, podíamos encontrar zombies saliendo de cualquier rincón. Me froté el cuello involuntariamente. No hay otra opción. En esta situación, la probabilidad de encontrar un coche de repente era 0. Si estuviéramos un día en el hielo y la nieve, todos moriríamos. Para salir, solo podíamos proteger el único coche que teníamos. Le di la llave de la cadena de la puerta de seguridad del pasillo de escape a Lucía. Pedro y yo bajamos, ustedes dos nos ayudan a defender la puerta. No, dijeron Carlos y Lucía al unísono. Es demasiado peligroso. Yo y Pedro voy. Carlos cerró el ordenador y se levantó. Con esos brazos y piernas flacos, ¿contra quién puedes luchar si te encuentras con problemas? Luego, dio un toque a Lucía, que estaba impaciente. Tampoco tú puedes. Si bien eres bueno peleando solo, pero enfrente hay un grupo. Yo repliqué, si no puedo luchar, puedo correr. Los zombies corren muy rápido, querida. ¿Pero conoces mejor el camino que yo? Carlos se quedó sin palabras. Solo Pedro y yo, los residentes habituales del edificio, conocíamos bien el camino. Si realmente había un problema inesperado, sería más seguro escabullirse que enfrentarse a los zombies. Tranquilos, no vamos a arriesgarnos. Si algo sale mal, regresamos inmediatamente. Tiré de la manga de Pedro, sacándolo de su ensimismamiento. -7 grados Celsius, dijo Lucía mientras sacaba el termómetro de la ventana. Pedro y yo envolvimos nuestros brazos y tobillos con cinta adhesiva gruesa, luego pusimos ropa interior de peluche, pantalones de abrigo y, por fuera, chaquetas y pantalones de montaña. Estaba a mitad de poner mis zapatos de senderismo cuando me tocó un trozo de tobillo expuesto y cambié a botas de nieve altas. Cada uno cogió un hacha y una pala de soldado para defendernos. Como no soy fuerte y podría resultar peligroso usar un cuchillo, solo llevé un bate de béisbol, y Pedro cogió un machete. Tomemos también el detector de imagen térmica y exploraremos piso por piso, dijo Carlos mientras ajustaba el equipo y se lo daba a Pedro. Ajusté la frecuencia del walkie-talkie, me cargué con lo que necesitaba y abrí la puerta que había estado cerrada durante 2 meses. La luz de detección de la entrada ya había sido desmontada. Usamos el detector para examinar el entorno y, una vez confirmado que estaba seguro, abrimos la cerradura de la manija. El viento frío se infiltró desde el pasillo, y el aire olía a polvo y cemento. Nos quedaremos aquí. Si algo sale mal, comuníquense inmediatamente, dijo Lucía en un tono bajo. Asentimos y nos adentramos en el pasillo, enfrentándonos al viento frío. De día, los zombies vagaban afuera, así que la probabilidad de encontrarlos dentro era menor. Bajamos hasta el piso 15, y el detector de imagen térmica detectó a través de la puerta de seguridad cerrada algunas figuras humanas que se movían. Pedro hizo un gesto de bajar la mano, y yo, involuntariamente, me detuve la respiración y ralenticé todos mis movimientos. Pisé con firmeza un escalón antes de atreverme a bajar al siguiente. Casi descendíamos escalón a escalón.
En los siguientes pisos, había algunas figuras esparcidas. Afortunadamente, el pasillo principal estaba abierto y los residentes solían usar ese camino, así que el pasillo de seguridad estaba relativamente seguro. Hasta la entrada del parking del sótano, no encontramos un solo zombi. Nos agachamos en un rincón, calmamos nuestro estado tenso y nos acercamos arrastrando hacia el coche. El sótano era mucho más frío que el pasillo. Llevábamos guantes, así que no teníamos problemas de movilidad por los dedos congelados. Clic. El sonido de la capota abriéndose era particularmente obvio en el silencio del sótano. Rápidamente nos escondimos en la cresta entre el coche y la pared. Después de un minuto sin oír ningún ruido, descargamos nuestras mochilas. Pedro agarró la cremallera para evitar que hiciera demasiado ruido y la abrió poco a poco para sacar el aceite antifrío. Me puse detrás de él, mirando hacia afuera, con una mano sosteniendo el detector de imagen térmica y la otra agarrando el bate de béisbol. En algunos coches distantes, se veían cabezas que se balanceaban, apareciendo y desapareciendo. Mi mano se empapó de sudor. Pedro cubrió el parabrisas y la capota con la manta de aislamiento que había doblado previamente. Después de revisar todo, justo cuando estábamos a punto de irnos, dos figuras rojas entraron repentinamente en el detector de imagen térmica. Jaf. El sonido de la respiración se acercó, acompañado del ruido de pasos susurrantes. Retrocedí algunos pasos y, en el instante en que levanté el bate de béisbol, se escuchó una voz humana. Es una persona, es una persona. Un hombre con el rostro pálido salió corriendo, seguido de una mujer. Ambos llevaban una desordenada colección de ropas. Pedro bajó el machete y lo miró con vigilancia. ¿Quién eres? Del otro lado, del piso 4 del edificio de enfrente. ¿Tienes algo de comer? Dame un poco. Los dos tenían los ojos hundidos y las mejillas flacas. Era evidente que hacía mucho tiempo que no habían comido bien. El hombre me examinó de arriba abajo, repitiendo constantemente, seguro que tienen. No quería hacer ruido, así que busqué en mis bolsillos y saqué 2 paquetes de comida compacta para dárselos. ¿Y más? Dame más, esto no es suficiente. No, hermano, no habíamos traído comida. Lo que había en mis bolsillos era lo que me quedaba de mi costumbre de poner algo en cada prenda de ropa. Volteé mis bolsillos y negué con la cabeza. En serio, no queda más. ¿Sois vosotros? La mujer al lado gritó de repente, señalando el paquete de comida compacta. Ese alimento fue lanzado por vosotros. Marido, seguro que tienen más. Ella jaló la manga del hombre. El hombre tenía una expresión avariciosa en los ojos y quería agarrarme, pero Pedro lo apartó con el machete. Se tragó saliva. Oye, amigos, ustedes no les falta de nada de comer y beber. ¿Por qué no nos llevan con ustedes? Los zombies distantes fueron atraídos por el grito de la mujer y se acercaron lentamente. Levanté el bate de béisbol y dije en un tono bajo, vosotros dos, id ya. Si no corréis, será demasiado tarde. Retrocedimos hacia la salida de emergencia. Los pasos se acercaban cada vez más. El hombre temblaba los labios y de repente su expresión se volvió frenética. Entonces, todos mueran. Sacó un cuchillo de fruta y se lanzó hacia Pedro. Los zombis alrededor se movieron al oír el ruido. Pedro agarró la mano del hombre, y yo le di un golpe con el bate en el brazo. El cuchillo de fruta cayó al suelo. Los zombis vinieron desde todas direcciones. Él me persiguió y agarró la correa de mi mochila buscando la cremallera. Mar. Ah. El grito de la mujer se escuchó detrás. El hombre miró a su esposa que había sido derribada por los zombis y, gritando, me agarró con fuerza, repitiendo constantemente moriremos juntos. Me sacudí el hombro para soltar la mochila y le di un fuerte pisotón en el pie. Pedro lo derribó al suelo y me agarró para correr. Los gritos se fueron apagando y el olor a sangre llenó el aire. Corrimos hacia la escalera, subiendo 3 escalones de un solo salto. Lucía. Grité mientras apretaba el walkie-talkie. Defiende la puerta, estamos llegando, los zombies nos están persiguiendo. Al otro lado del walkie-talkie se escuchó un ruido de interferencia. Corrimos hasta el piso 12, mis piernas se sienten débiles y pesadas como si fueran de 1000 kilogramos. Pedro me empujaba desde detrás para subir. Miré hacia abajo y vimos que los zombies estaban un piso detrás de nosotros. Sus cuerpos se estaban descomponiendo, y la escalera limitaba su velocidad. No me atreví a parar, subí arrastrándome con las manos y los pies, agarrando el pasamanos. Un hedor hediondo se abatió desde arriba. Un cuerpo mutilado se deslizó desde el piso de arriba y cayó junto a mí. ¡Ah! Grité asustada.
Un instante más tarde y me habría caído encima. Desde el pasillo de arriba se escuchó un gruñido extraño. Tiré de Pedro y entramos en la puerta de seguridad más cercana. Estábamos en el piso 15. El vestíbulo del ascensor estaba en un desorden total, con huellas de arrastre de sangre. No podíamos quedarnos aquí. No podíamos volver por el camino que habíamos venido, ya que las dos puertas de seguridad estaban cerradas. ¡Van! Los zombis reunidos afuera comenzaron a golpear la puerta. Pedro y yo empujamos con todas nuestras fuerzas para resistir. Carlos. Abre la puerta principal, abre la puerta principal. Somos empujados hacia aquí, ve y abre la otra puerta, gritó Pedro mientras agarraba el walkie-talkie. Estaba temblando todo, y mi oído zumbaba. Pedro me agarró la mano con fuerza. No te preocupes, no te preocupes. Respiramos profundamente varias veces y empujamos la puerta. ¡Corre! Abrimos la puerta de seguridad de enfrente y 3 zombis se acercaron tambaleándose. Yo golpeé con todas mis fuerzas con el bate, y líquido hediondo se esparció. Pedro dio varios golpes con el machete y derribó los otros 2. Con estos retrasos de 10 o 12 segundos, los zombis ya nos estaban persiguiendo. Pedro y yo corrimos hacia arriba. ¿Dónde están? El grito al otro lado del walkie-talkie se mezcló con el sonido de la cadena siendo tirada. 20. 21, 22, 23. Llegamos al piso 23 y empujamos la puerta de seguridad, pero no se abrió. Puse fuerza y golpeé la puerta. Lucía. Ya. Joder, no puedo desatar la cadena. La hacha. Carlos estaba golpeando la cadena con locura al otro lado de la puerta. Van. La puerta se abrió y los zombis se abalanzaron hacia nosotros, con las garras extendidas. La escena del sueño y la realidad se superpusieron en un instante. Pedro y yo estábamos apoyados en la puerta. El bate de béisbol se me había caído por el cansancio. La escalera que habíamos dejado al lado de la puerta la pusimos en diagonal entre las paredes. Pedro la sujetaba, repudiando a los cada vez más zombis. Yo usaba el machete para cortar los brazos que se extendían hacia nosotros. En el caos, una mano se extendió hacia la pierna de Pedro. Me incliné para cortarla, pero de repente, sentí un tirón en el tobillo y caí. Adriana. Pedro se apoyó en la puerta para resistir y pateó con todas sus fuerzas al zombi que me estaba arrastrando. Sus dientes se clavaron en la suela de mi bota. Dejé el machete, que era demasiado largo, y clavé un hacha en el cerebro podrido del zombi. Luego, Pedro lo pateó y lo apartó. Los zombis se amontonaban hacia nosotros. Pedro se mantuvo sobre mí, sosteniendo la escalera. Me levanté apoyándome en la puerta, pero de repente, me sentí sin apoyo detrás y caí hacia atrás. Luego, alguien me agarró por el cuello y me arrastró hacia adentro. Finalmente, la puerta se abrió. Empuja, suelta. Suelta. Carlos gritó mientras se acercó a ayudar a Pedro, quien estaba a punto de ser aplastado. ¡Boom! Varios ruidos de explosión se escucharon desde abajo. Los zombis se quedaron momentáneamente desconcertados y algunos de los más externos comenzaron a dirigirse hacia la fuente del sonido. Pedro aprovechó la oportunidad y se agarró de la mano de Carlos para rodar hacia adentro. Lucía cerró rápidamente la puerta, y yo me arrastré para empujar una bolsa de cemento detrás de la puerta. Carlos ató la manija de la puerta con la cadena y volvió a empujar los objetos desordenados a su lugar para bloquearla. El sonido de golpear la puerta se fue debilitando. Me desplomé en el suelo y tardé mucho tiempo en recuperar mi voz. Me limpié la cara y estaba llena de lágrimas. Pedro estaba sentado en un rincón, jadeando, y sus brazos todavía temblaban. Nosotros 2 fuimos ayudados y arrastrados hacia la segunda puerta de seguridad. Después de cerrar todas las puertas, ellos 2 comenzaron a examinarnos. La manga de la chaqueta de Pedro estaba desgarrada en varios lugares. Afortunadamente, llevaba suficiente ropa y había enrollado cinta adhesiva en el brazo previamente, así que no se había raspado. La parte exterior de mi bota de nieve estaba mordida y había restos de sangre viscosa en ella. Está bien, ya estamos seguros, dijo Lucía sin importarse el polvo en mi cuerpo. Me abrazó y no pudo evitar llorar. Me enterré en su abrazo y le acaricié la espalda. Carlos abrazó a Pedro y luego nos arrastró a las 2 hacia él. Los 4 nos abrazamos fuertemente. ¿Cómo es posible que coincidiera? El detector de imagen térmica estaba defectuoso. Lucía nos dio a Pedro y a mí una taza de té de jengibre. Tomé un sorbo para recobrar el aliento y comencé a explicarles lo que había sucedido. Joder. ¿Cómo se les ocurrió venir?
¿Qué cosa? Se merecían morir. Carlos gritó, enfadado. Desde el principio, vimos que eran dos tontos, y además, tontos y malvados. Recordé al chico que les había avisado que apagaran la luz al principio. En el apocalipsis, había personas desinteresadas y valientes, y también personas egoístas y malignas. La humanidad era tan diferente. Al hablar del chico, me acordé de los ruidos de explosión que habían ayudado a Pedro a liberarse. ¿Será él? Los tres nos sentamos derechos. El ruido era bastante fuerte, pensó Pedro. Incluso si fueran fuegos artificiales grandes, no deben estar muy lejos de nosotros. Como máximo, 5 pisos más abajo. Ese día, cuando avisó al edificio de enfrente, también me pareció que estaba cerca, agregó Carlos. Ahora casi estábamos seguros de que era la misma persona. Debemos intentar contactarlo. Era un extraño que se atrevió a salvar nuestras vidas. Si lo contactábamos, estaríamos dispuestos a ayudarlo en lo que necesitara. Pensé un momento y dije, ¿no tenemos cuerda de paracaídas? Podemos atar el detector de imagen térmica y bajarlo por la ventana, piso por piso. Los dos equipos pueden comunicarse. Veremos en el otro equipo, y una vez que lo confirmemos, bajaremos el walkie-talkie. Sin dudar, comenzamos a trabajar. El detector de imagen térmica se bajó lentamente. En el piso 22 no había nadie. En el piso 21 tampoco. Recordé que en el ascensor había visto a un residente que llegaba al piso 21, pero el detector de imagen térmica no detectó nada. O se había convertido en un zombi al salir, o se había quedado sin provisiones y ya. «Hey, hay alguien», dijo la voz de Lucía, trayéndome de vuelta a la realidad. De la cortina gruesa, se veían dos figuras que se movían. No solo es él. Observamos un momento. Sus movimientos eran normales, no eran zombis, sino seres vivos. En el piso 20. ¿Será? Lucía y yo pensamos lo mismo al mismo tiempo. Era la chica que habíamos metido de nuevo en el ascensor cuando comenzó la mutación de cadáveres. En aquel momento, habíamos usado su tarjeta para devolverla al piso 20. Ella y el chico deben estar juntos. Para estar completamente seguros, bajamos 2 pisos más y no detectamos ninguna fuente de calor. Estábamos seguros, era ellos dos. Recuperamos el detector de imagen térmica y, según la longitud de la cuerda que habíamos anotado, pusimos el walkie-talkie en la misma posición. Pedro tiró de la cuerda, golpeando suavemente la ventana del piso 20. «Hola», dije. Pasaron 5 largos minutos, luego el walkie-talkie emitió un sonido de interferencia y la voz del chico llegó. «¿Quién es?». Me dio un high five a Lucía, emocionada. Después de mencionar que la habíamos devuelto y preguntar si ellos habían hecho los ruidos. La cuerda se agitó violentamente y una voz femenina de sorpresa llegó. «En efecto, sois vosotros». Probablemente le dio una palmada a su novio. «Mira, tenía razón». Ellas fueron las que me salvaron al principio. Quitamos el walkie-talkie de la cuerda y cerramos la ventana. La chica se llamaba Susana. Su novio era un streamer de juegos, igual que yo, que apenas salía de casa. Después de ser devuelta por nosotros aquel día, ella despertó a su novio y, al ver que algo no estaba bien, cerraron la puerta y almacenaron agua sin dudar. Como tenían muchas provisiones en casa y se ahorraron, habían logrado sobrevivir hasta ahora. Cuando Pedro y yo corrimos al piso 18, ellos escucharon el ruido. Pero había demasiados zombis y no se atrevieron a abrir la puerta. Después, cuando llegasteis a nuestro piso y comunicasteis con tu amiga, me pareció que tu voz era familiar, así que decidí arriesgarme. El día de la mutación de cadáveres, yo había pulsado el botón del piso 22 por si acaso, y Susana lo vio y pensó que éramos residentes del piso 22. Ellos subieron al piso 21, pusieron una caja de fuegos artificiales en el pasillo de las escaleras, las encendieron y se fueron corriendo. Me alegra que estéis bien. Realmente, muchas gracias, dije, con voz entrecortada por la emoción. Si no fuera por ellos, Pedro y yo habríamos corrido un gran riesgo. La persona que habíamos ayudado sin pensarlo, casualmente, nos salvó la vida en un momento crítico. Pensarlo me hizo sentir feliz y agradecida. «Ah, no llores», Susana me consoló con una sonrisa. «Si no fuera por ti y tu amiga, no estaría viva ahora. Dejar a este idiota solo, la probabilidad de supervivencia se reduciría en un 50%. Carlos se acercó y dijo admirado, «Tú también eres muy genial, ayudaste a la gente del edificio de enfrente». «Ah, sí. ¿Necesitáis algo?», les pregunté. «Tenemos comida, bebida y artículos de uso diario».
Si necesitáis algo, os lo enviamos directamente. Después de que ellos dijeran lo que necesitaban, Pedro y yo los recogimos uno por uno y los enviamos con la cuerda. Les dejamos un walkie-talkie y la cuerda se colgó en la ventana. Podíamos comunicarnos si necesitábamos algo. Después de terminar todo, me sentí extremadamente cansada. Las imágenes de sangre y podredumbre del día se me repetían en la cabeza. Aunque Carlos había preparado amablemente una comida vegetariana, no podía tragar nada. Pedro tampoco podía comer. Lucía los mandó a dormir. En el instante en que mi cabeza tocó la almohada, perdí el conocimiento. El mal sueño volvió. Esta vez no era en la puerta. En el estrecho pasillo de las escaleras, corría desesperadamente, con los ruidos de pasos desordenados y gruñidos que se acercaban. Mis piernas parecían atadas con sacos de arena, así que usé las manos y los pies para subir las escaleras. Alguien me agarró el tobillo y grité, pateando con frenesí. ¡Adriana! ¡Adriana! Una mano me dio palmadas en la mejilla y me devolvió a la realidad. Abrí los ojos y vi la cara de Lucía, más grande que de costumbre. Suspiró aliviada. Si no te hubieras despertado, iba a tener que usar más fuerza. ¿Está bien? La voz de Carlos llegó desde fuera de la puerta. Entonces me di cuenta de que había estado gritando. Lucía había entrado corriendo y, al verme atrapada en el sueño, me había despertado con las palmadas. Estoy bien, solo he tenido un sueño que me ha asustado. Me acaricié la frente empapada en sudor y la abracé fuertemente. Está bien, dijo mientras me acariciaba la espalda una y otra vez. Duerme un poco más, te estaré acompañando. Me quedé un rato en su regazo y luego pensé en Pedro, quien también había sido afectado por el día. Fui al salón y Carlos me miró con preocupación de arriba a abajo. Estoy bien, dije, señalando la puerta del dormitorio secundario. No se ha despertado, ¿verdad? No estaba segura de lo fuerte que había gritado. Carlos negó con la cabeza, he mirado, no. Si estás preocupada, entra y mira, dijo mientras abría un poco la puerta y me hizo una seña con la cabeza. Asentí con la cabeza, fingiendo no ver su labio abultado. La habitación estaba oscura y, con la luz de la pantalla, pude ver vagamente una forma enrollada en la cama. Me senté en la ventana terraza un rato, esperando que se despertara. Temía que se asustara al abrir los ojos, así que salí sigilosamente. Justo cuando estaba a punto de girar la manija de la puerta, la forma en la cama se movió y la luz del teléfono se dirigió hacia mí. ¿Te he despertado? Lo siento. No, he estado despierta un rato. Pedro se deshizo de la sábana y se sentó. Hice la pregunta que había querido hacer desde que regresamos. Eso no era un sueño, ¿verdad? El día en que viniste a buscarme, yo también tuve un sueño, curiosamente, casi idéntico a la escena de hoy. Pedro asintió con la cabeza. Puedes entenderlo como una reencarnación. Debido a la reencarnación, había previsto lo que sucedería en el hospital y la fecha del desastre. Entonces, en el sueño. Me corregí. ¿En la vida anterior, sobrevivimos? No, dijo, bajando la cabeza. Intentaste salvarme, abriste la puerta para tirarme hacia adentro, pero había demasiados zombis. Morimos ambos en el vestíbulo. Esa era la razón por la que estaba distraído antes de salir hoy. Después, en la puerta, se puso prácticamente sin pensar delante de mí. Me acerqué y le acaricié la cabeza. Hemos vuelto sano y salvo, y nada malo pasará en el futuro. El mal sueño ha terminado, ¿verdad? Él apoyó la frente en mi pecho, abrazándome por la cintura, y respondió con un sordo. Después de ese día, no salimos más. Susana, después de probar el pastel de bascos que Lucía había horneado una vez, desarrolló un gran interés por los pasteles. De vez en cuando, hacía galletas y nos las subía para que las probáramos. Cuando llegó la primavera, sus diferentes tipos de galletas habían recibido elogios unánimes de todos. La nieve que había caído durante casi 4 meses finalmente se detuvo por completo. Aún hacía un frío horroroso afuera, pero por lo menos había indicios de derretimiento de los cielos. A principios de mayo, vi la carretera asfaltada desde la ventana. El plan que había estado enterrado en el corazón de todos finalmente se puso en marcha. ¿Ir hacia el sur o hacia el norte? Carlos volvió el portátil. En la pantalla, 2 rutas de localización se mostraban claramente, 2.864 kilómetros hacia el sur y 1.259 kilómetros hacia el norte. El camino hacia el norte es más corto y la ciudad del norte es el centro, seguro que es una zona segura, analizó Lucía los pros y contras de las 2 rutas. Pero cuanto más al norte vayamos, peor será el clima.
Habrá muchos peligros incontrolables en el camino. Tanto las personas como los zombies serían problemas no pequeños. Ir hacia el sur, el camino se duplica y la zona segura es desconocida. Tenemos provisiones limitadas en el camino. Si no podemos encontrar un refugio a tiempo, estaremos perdidos. Pero la temperatura subirá un poco y también. Ella no continuó. Ese era el tema que todos evitábamos tácitamente desde que se perdió la señal. Un silencio prolongado. La pantalla del portátil se fue oscureciendo poco a poco, hasta que la última luz desapareció. Una votación para el sur, dije al encender la pantalla. Sabía las peores consecuencias que podrían ocurrir después de un año sin contacto. Pero realmente quería volver a casa. No soy una persona con una fuerza de voluntad muy firme. Temo la muerte y soy egoísta. Lo peor es comer un poco de sangre de zombie y sufrir una pequeña mutación. Solo quiero estar con mi familia. 2 votos para el sur, dijeron Carlos y Lucía al unísono. Me quedo con Adriana, dijo Lucía, abrazándome por el cuello. Puse el labio hacia arriba pidiendo un beso y ella me cubrió la cara con una mano. Un voto para el norte. El ruido de broma se detuvo de repente. Lo miré y confirmé instantáneamente la suposición en mi corazón. Jinchen está al sur de Jianchen. Al regresar a Yunchen, podíamos dejarlo en su casa en el camino. Pero, antes de que se cortara la electricidad, él se apresuraba a comunicarse con sus maestros y siempre estaba registrando datos. La ciudad del norte, a la que no tuvo la oportunidad de ir antes del desastre, siempre había sido su destino final. Susana y ellos van hacia el norte, yo puedo ir con ellos. Después de 10 meses, esta sería nuestra primera vez de separarnos. Carlos le dio una palmada en el hombro, confío en ti, amigo. Espero tus buenas noticias. Después de que Susana dejó caer la mitad de la caja de fuegos artificiales planta baja, los zombies en el pasillo se alejaron completamente. Rápidamente, les enviamos el anticongelante y Pedro acompañó a su novio para tratar el coche. Hablamos por walkie-talkie y acordamos reunirnos mañana por la mañana en la puerta de seguridad. Esta decisión no fue fácil, pero el viaje siguiente sería aún más difícil. Peligros desconocidos y un destino con una situación desconocida. Todos adoptamos una actitud de arriesgarse. Yongchen es una ciudad con mucha tierra y poca población. La propagación del virus es limitada. Además, hicieron preparativos muy temprano, así que no habrá problemas, dijo Carlos, dándole una palmada en el hombro a cada uno. Probablemente estén más cómodos que nosotros. Después de tranquilizarnos mutuamente, regresamos a nuestras habitaciones para asearnos y descansar. Buenas noches. A partir de mañana, ya no habrá más sueños completos, así que disfrutadlo mientras podáis. Esta era la última noche en mi pequeño hogar, que había diseñado y decorado con mimo. Tal vez cayera en cualquier momento después de mañana, y tal vez nunca tuviera la oportunidad de volver aquí. A las 5:30 de la mañana. Encendí la pantalla del teléfono y me quedé un rato con los ojos entrecerrados para adaptarme a la luz. Se escuchó un ruido suave afuera. Abrí la puerta y vi a Pedro preparando el desayuno. El aroma del bacon se extendía por toda la casa. Al lado, había fideos cocinados, huevos fritos y camarones descocidos. ¡Qué abundante!, dije, esquivando los palillos que Pedro me golpeaba y cogiendo una pieza de carne del plato. Lucía y yo llevamos nuestras mochilas a la puerta. Carlos salió secándose el pelo y se apresuró a ayudar. El desayuno se comió rápido y en silencio. Todos teníamos muchas vetas rojas en los ojos. Nadie había podido dormir bien anoche. Recogimos nuestras cosas, comprobamos 2 veces las instalaciones de agua y electricidad, cerramos las puertas y ventanas y las cerramos suavemente. Pedro abrió el camino y Carlos se quedó atrás. En el vestíbulo del ascensor quedaban algunos zombies dispersos que no podían abrir la puerta. Los ruidos de arrastre y los gruñidos feos estaban a solo una puerta de distancia. 20 minutos después, finalmente llegamos al sótano. Nuestras espaldas estaban empapadas de sudor frío. Susana y ellos ya estaban allí. Les dimos 2 walkie-talkies y un equipo de radio, les dimos algunas recomendaciones en voz baja y luego nos dispusimos a partir, hacia el norte y el sur. Susana me dio una nota: ten cuidado, y no olvides agregarme en WeChat cuando llegues. La abracé: ten cuidado, por favor. Me volví hacia Pedro, él abrió los brazos, pero yo no lo acepté. Enseguida le pinché la navaja plegable en el bolsillo de la cintura. Un abrazo la próxima vez que nos veamos. Él sonrió y hizo un gesto de ok. Tranquila. El sonido del motor del SUV era enorme.
Aunque habíamos bloqueado la puerta de salida, todavía atraímos a los zombis que vagaban en el sótano. Ellos golpeaban frenéticamente la ventana del coche e incluso se subían a la capota. Agárrenos fuerte. Carlos puso la marcha atrás, dio un fuerte acelerón y luego un freno, echando al zombi de la capota. Luego, cambió rápidamente de marcha y dio gas hasta el fondo. La carne en descomposición estalló bajo las ruedas y se salpicó en el vidrio. Joder. Qué asco, dijo mientras limpiaba el vidrio con el limpiaparabrisas. Lucía y yo nos apoyamos en los asientos, calmando nuestro corazón que latía con exceso. Echamos a andar entre los coches abandonados. El paisaje deteriorado de la calle se alejaba rápidamente, y los zombis que nos perseguían se volvieron puntos en el horizonte. Los dos coches llegaron uno detrás del otro a la entrada de la autopista. ¡Di! ¡Di! Hicimos sonar la bocina como señal y luego partimos hacia el desierto. Fin del texto principal. Epílogo, Pedro. Me desperté en medio de la noche. El vaso derramado y los mensajes en el grupo de trabajo me recordaron que no era un sueño. Llamé rápidamente al hospital. La señora Chen, que estaba de guardia, era una mujer un poco delgada. La pedí que ayudara a buscar algunos informes antiguos en la base de datos. También le pedí a mi colega Sao, un tipo fuerte y majestuoso, que la sustituyera por un rato y le advertí 3 veces que el paciente podría no controlar su conducta y que tuviera cuidado. Después de terminar esto, saqué papel y pluma y escribí todos los puntos importantes. 5 de julio. La pareja infectada regresa al país y se internan en el hospital de Jiangchen para recibir tratamiento. 13 de julio. El paciente enferma y muerde a los médicos y enfermeros. Es trasladado de noche a la ciudad del norte. 14 de julio. Se descubren pacientes con los mismos síntomas en varios lugares del extranjero. Hay graves incidentes de agresión a médicos. A principios de septiembre, hay un brote masivo de mutación de cadáveres en Jiangchen. 6 días después, el suministro de agua y electricidad se corta en toda la ciudad. 6 de octubre, salir a buscar provisiones y ser mordido. De repente, la cara de Adriana, mi vecina, cruzó por mi mente. La sensación de dolor al ser mordido y su grito de ayuda me invadieron los nervios sensoriales. Borré el último ítem y llamé a su puerta. Ella me vio y su expresión era difícil de describir, como si hubiera visto un fantasma. ¿También había reencarnado? Viendo la duda en su rostro, descarté esta idea y cambié lo que iba a decir. Soñar parecía demasiado absurdo. Si no me creía, le diría que había reencarnado. Afortunadamente, me creyó. Llegó una llamada del hospital. Mi colega había controlado a tiempo al paciente enloquecido y no ocurrió el incidente de los médicos y enfermeros siendo mordidos. Suspiré aliviado y les di toda la información que conocía. Pero nadie me creyó. O más bien, aunque creyeran, no cambiarían la decisión siguiente. Poniendo la vida y la muerte por debajo de todo, los médicos son héroes que no se retiran ante el virus. Más tarde, cuando vi la foto de mi maestro, me di cuenta con más certeza de que él me creyó, pero decidió dejarle esperanza de vida para mí. En aquel invierno en que casi moría afuera de la puerta, él se fue. No había previsto el frío extremo. El brote de mutación de cadáveres se adelantó en 15 días. El frío extremo debería haber llegado en noviembre, pero yo había muerto en octubre. Eso había sucedido cuando, después de esconderme sin preparación durante un mes, tuve que salir a buscar comida. Después de reencarnar, pensé que si hacíamos todas las preparaciones con anticipación, podríamos evitar el mal sueño. Hasta que llegó aquel frío extremo. Adriana y Carlos discutieron varios turnos, no escuché claramente, solo tenía la imagen de los zombis acercándose en mi cabeza. No había otra opción, lo que ella decía era realmente el mejor plan. No, esta vez sería diferente. Murmuré para mí mismo y elegí el machete con el mayor poder de ataque. Todo fue tranquilo hasta que nos encontramos con aquellos 2 idiotas. Por primera vez en mi vida, odié haber vivido 20 años y haber estado acostumbrado a se aferra a como pueblo objetivo a la ley. Si hubiera dado 2 puñaladas antes, tal vez no hubiera pasado lo que sucedió después. No había así. Empujé a Adriana para subir, los zombis que estaban a punto de tocar mi espalda se quedaron un piso atrás. En ese momento, la situación cambió. Un cuerpo retorcido casi cayó sobre la cabeza de Adriana. Atacados por delante y detrás. No tuvimos más remedio que cambiar de dirección. Cuán fuerte había amarrado la puerta de seguridad aquel día, tan desesperado me sentí. Adriana estaba temblando todo. Yo no podía perder la calma.
Mientras le decía a Carlos que encontrara una manera de abrir la puerta, ayudaba a Adriana a controlar su estado de ánimo. Afortunadamente, se recuperó rápidamente. Los zombies que estaban cerca de ella fueron aplastados por su bate de béisbol. La próxima vez que diga que es inútil en combate, la voz refuta fuertemente. Esa escena de la vida anterior se repitió. Los dos resistimos con todas nuestras fuerzas a la multitud de zombies que arañaban y mordían. Cuando ella fue derribada, es que los residuos terroros ocuparon mi cerebro. Mi pierna pateó instintivamente a aquellos monstruos hediondos. En el momento en que la multitud de zombies se abalanzó, me alegré de que Lucía tuviera un fuerza de brazo sorprendente y la hubiera arrastrado hacia adentro. El ruido de explosión abajo me salvó la vida. Cuando recuperé el sentido, los dos estábamos tumbados en la puerta de seguridad, uno horizontal y el otro vertical. Mis brazos temblaban por el esfuerzo excesivo y Carlos me abrazó, él también estaba temblando. Los cuatro nos abrazamos en posiciones extrañas. ¡Qué bien! Todos habíamos sobrevivido. Estaba dormido y escuché el grito de Adriana, pero yo también estaba atrapado en un sueño y no podía moverme. Cuando luché por despertarme, ella acababa de abrir la puerta. ¿Se había recuperado? Me temía que me sorprendiera si me levantaba de repente. Así que me quedé tumbado. Ella se sentó en la ventana terraza un rato y cuando estaba a punto de salir, la llamé. El día en que llamé a su puerta, ella también había soñado con esa escena de la vida anterior. Ella tiene una imaginación muy rica y una capacidad sorprendente de aceptar cosas absurdas como la reencarnación. Le dije el final de nuestra vida anterior y, al abrazar su cintura, la sensación real y cálida me dijo. El mal sueño había terminado. Cuando llegó el verano, decidimos partir. Tuve insomnio durante una noche y elegí ir hacia el norte entre volver a casa y viajar hacia allí. ¿No es por eso por lo que he estudiado durante tantos años? Un día antes de desarrollar la vacuna, un día antes de terminar este miedo. El día de la despedida, pensé que Adriana me iba a abrazar, pero en cambio, solo pinchó la navaja plegable que tenía en el bolsillo de la cintura para defenderme. Un abrazo la próxima vez que nos veamos. No me miró más, solo me llamó una y otra vez por walkie-talkie después de decir adiós con la bocina. Pedro. Estoy aquí. P. Con la distancia, la voz en el walkie-talkie se fue interrumpiendo hasta que dejó de sonar. Estoy aquí. Esa navaja plegable de autodefensa no sirvió finalmente. Los extraños que se salvaron la vida mutuamente se convirtieron en importantes invitados en las bodas de ambos. Eso fue más adelante. Llegué a la ciudad del norte, hice que alguien se ocupara de Susana y ellos, y después de reunirme con mi colega, me sumergí en el laboratorio. En julio, la señal volvió. Un año después exacto de la mutación de cadáveres. Con la mano temblorosa, marqué el número de teléfono de mi casa. La preocupación de mis padres me hizo llorar como un niño. A principios de mayo, tu amigo vino a vernos, dijo mi madre entre lágrimas. Dijeron que Pedro siempre había estado seguro y que ahora estaba en el laboratorio de la ciudad del norte y que pronto nos veríamos. Pedro, hay alguien más esperando tu llamada. Lloré y reí al mismo tiempo, colgué el teléfono, tomé una profunda respiración y marqué otro número. Fue contestado casi al instante. El sonido de alegría en el fondo me hizo sentir que podía escuchar el latido del corazón de la otra persona. Hay alguien que me debe un abrazo. La persona al otro lado del teléfono sonrió suavemente. ¿Quién? Adriana. Estoy aquí.